¿Cómo les va? Buena jornada. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de temas, de aquellos que nos duelen y de otros que nos conmueven y nos alientan la esperanza, temas relacionados con Venezuela. Ya voy con nuestro invitado y a sumar información. Mientras tanto, en Twitter, según el presidente Nicolás Maduro, pusimos 200.000 financiamientos y 250.000 hectáreas serán entregadas al Poder Popular para impulsar producción nacional. Además, el país participa en un evento que se llama La Franja y la Ruta en China. Preguntamos, ¿crece Venezuela? Ajá, ¿y crece para uno o crece para otros? ¿Crece para todos? ¿Crece para el pueblo chavista? ¿Crece para el pueblo opositor? Porque cuando empezamos a tocar temas de esto, hay que tener muy en cuenta que estamos todos incluidos. Cuando anhelamos paz, estamos todos allí incluidos. Cuando decimos no a las sanciones porque nos asfixian, todos estamos incluidos en ese pedido. Además, en Rusia está pasando lo siguiente. Medios de comunicación de Ucrania suman polémica a la entrega de pasaportes rusos a ciudadanos del Donbass. Esos ciudadanos que lo han perdido todo por conflictos armados. 13 años de acciones les han tumbado no solamente el techo, sino sus casas completas, sus vidas. En la zona, en el Donbass, el rublo ruso ya es moneda de uso común. Rusia lleva el gas, de hecho, a esas zonas. Y hay medios de Ucrania que arman polémica porque Vladimir Putin les da pasaportes a los ciudadanos. ¿Cambia esto el futuro del este de Ucrania? Allí entonces, a esta hora también sumamos esa pregunta, la invitación a que nos acompañe. En esta red social nos busca por Agenda Abierta y aparecemos rapidito. Y en Instagram, @agendaabierta. Hay mucho para compartir, hay temas sumamente importantes. Por ejemplo, el brote de sarampión en todo el mundo. Ya voy también con un súper invitado. Arranquemos porque hoy vine así, tempranito. El ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, anunció la apertura del segundo Foro Internacional Venezuela Libre en el Derecho Humano a la Vivienda, donde se destaca la participación de países como Haití, Brasil, Argentina, España, Italia, Chile, China y Belarus, entre otros. En este contexto, también anunció la inauguración del Congreso de Constructores por la Paz, que desde los movimientos de bases obreras construirán propuestas en temas como autoconstrucción, transporte, mantenimiento y equipamiento de urbanismos. Desde la creación de esta misión hasta la actualidad, el gobierno venezolano ha construido 2.604.953 viviendas, las cuales se entregan en calidad de venta a precios justos, con posibilidades de pago adecuadas al salario mínimo de los venezolanos. La Gran Misión Vivienda Venezuela se ha convertido en una referencia a nivel mundial, estableciendo alianzas con países como China, Bielorrusia, Portugal, Turquía y Brasil, con quienes ya se han establecido acuerdos de cooperación bilateral. Hoy en Agenda Abierta analizamos los impactos en la sociedad desde la creación de esta misión y haremos un repaso de la influencia de esta política de inclusión social fuera de las fronteras venezolanas. La jefa está cantando pauta. Sí, señores. Rosa Colmenares hoy se suma a este equipo de producción también. Les dijimos que tenemos mucho y de todos, así que hoy todos nos sumamos en este equipo informativo para, en una hora de Agenda Abierta, condensar contenidos y que podamos disfrutarlos. ¿Qué ha dicho Jorge Arreaza? Estados Unidos quiere imponer una dictadura en el mundo. ¿Qué autoridad le dio Naciones Unidas a Estados Unidos para violar la Carta de la ONU? Cuestionó Arreaza. Tarde de este jueves, el canciller desde la sede de Naciones Unidas daba un discurso que por años se va a replicar por el mundo. Allí, uno de los puntos. Voy avanzando. Siguiente portal. Vamos a seguir abordando, en este caso, los números que daba el canciller Arreaza. Telesur está mostrando cómo ayer el canciller instaba a parar este bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela. En su alocución, el canciller expuso cómo las sanciones que impone Estados Unidos atentan contra nuestra salud, contra nuestra vida y contra nuestro desarrollo. ¿Por qué no quiero decir solo venezolanos? Porque también en este país viven muchos extranjeros. No solamente atenta contra la salud de los venezolanos, contra todos los residentes de este país. Avanzo. Jorge Arreaza sobre dinero bloqueado a Venezuela por Banca Internacional. ¿Quién lo sube a la red social Twitter? Luigino Braccia, un colega periodista. Él hizo todo un raconto mientras, números en mano, iba el canciller exponiendo al mundo la verdad. Dijo, Banco de Inglaterra tiene bloqueados, secuestrados 1.359 millones de euros que pertenecen a los venezolanos.
Citibank, 196 millones de euros. Glenstream London, 453 millones de euros. North Capital, 238 millones de euros. Novo Banco de Portugal, 1.543 millones de euros. Sumitomo, 415 millones de euros. Avanzo, sigue el hilo, dice Luigino Braccia, colega periodista en Twitter. Sumando todos los bancos, incluyendo otros no nombrados, se suma 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. Pero además hay que contar los activos de Citgo, que se acercan a los 30.000 millones de dólares, y las ganancias que no se han podido repatriar desde el año 2007. El robo del siglo, señores. Y a pesar de esto, hay logros. Año 2018, Revolución Bolivariana acá en Venezuela. Fíjense, capítulo vivienda, se levantaron 2.500.000 unidades, techo propio. 1 millón de viviendas rehabilitadas, 1 millón de títulos de tierra entregados. Paso a educación, 7,26% aumentó la matrícula escolar básica y secundaria. Allí está incluido el preescolar, lo que llaman primaria en otros lados, aquí es básica, y la secundaria, el liceo. 5% aumentó la matrícula universitaria. 1 millón de kits escolares fueron distribuidos en todo el país. Esta mochilita que yo les cuento que tiene la mochila, colores, lápices, todos los libros que el niño va a usar durante el año, los cuadernos que necesita. Algunos han incluido, no todos, zapatos, el mono, como le dicen aquí, el jogging deportivo para que el niño pueda hacer actividades físicas. Todo eso está en ese kit escolar. Si vamos a ver índices de salud, hablamos de un 95% de cobertura en vacunación contra difteria y sarampión. Vénganse conmigo, luego vamos a hablar de este brote de sarampión en el mundo. Y esto está pasando aquí en Venezuela. Gratuitamente se están haciendo jornadas de vacunación. Luego tenemos 600.000 embarazadas que hacen parte de este plan que se llama parto humanizado. ¿Qué es esto? Evitar las cesáreas cruentas y justamente promover inclusive la lactancia materna. 348.000 mujeres participan en ese programa. Hay más para ir contándoles y yo voy corriendo con el tiempo. Y hay un rubro que no puedo dejar de lado, que es el rubro de alimentación. 120 millones de combos de alimentos y de cajas CLAP ya han sido entregados. 250.000 comidas al día se distribuyen en universidades. Hay más de 22.000 planteles educativos que hacen parte del PAE. ¿Saben qué es el PAE? El Programa de Alimentación Escolar. ¿Qué implica esto? Que el Estado envía insumos, pero además le paga a las cocineras, a los cocineros, a todo el personal que se necesita en cada establecimiento para que cada asistente a un colegio tenga su ración de alimentos. Cuando el año pasado, cuando mi hijo iba a primaria, recibía desayuno y almuerzo. Con esto les voy dando así, como a grandes rasgos, qué pasa aquí, para que no compre solamente lo que le venden de afuera sobre lo que ocurre en Venezuela. Luisito Tavera está listo y sé que se tiene que ir, que tiene 1 minuto y medio con nosotros y rapidito, sí, te falta la corbata, mi Luis. Vamos, 1 minuto y medio porque ya tengo un invitado súper estelar y que cuando suene el teléfono también se va a tener que ir. A tu espalda los compañeros se ríen, ya están trabajando, mira. Hola Marcela, te saludo a ti, a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Todo este contexto que tú compartías con la audiencia se basa en este mismo escenario de que Venezuela sigue siendo este epicentro de asedio internacional protagonizado por la administración de Donald Trump. Sin embargo, este foro internacional del derecho a la vivienda que se estará realizando desde este 29 de abril va a poner un poco, ¿no?, sobre la mesa qué es lo que se está haciendo en Venezuela en materia de protección social, porque se dice a través de la mediática internacional que en Venezuela se vende una supuesta crisis humanitaria. Sin embargo, acá más de 2 millones de familias ya tienen una vivienda gratuita, una vivienda digna, como lo es este programa de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que este mes justamente está en su 8º aniversario. Varias han sido las familias que resaltan estas políticas sociales que no solamente van a favor de los venezolanos, Marcela. Nosotros hemos conocido historias de extranjeros que viven acá en Venezuela y no se les niega el derecho a la vivienda, porque el derecho a la vivienda
vivienda acá en Venezuela es un derecho. Además, la Gran Misión Vivienda Venezuela ha tenido otros componentes durante estos últimos 8 años, como son la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, quien ayuda a las familias a embellecer lo que son sus comunidades. También se le ha otorgado esta optimización de los movimientos sociales, como por ejemplo Somos Venezuela, quienes hacen vida dentro de estos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela para poder brindarles y priorizar en qué grado de vulnerabilidad se encuentran estas familias y poder facilitar así el acceso a las misiones sociales como educación, medicina gratuita y también esta atención social que reciben los niños a través de la educación pública acá en Venezuela, como tú muy bien lo informabas. Ya desde hoy se esperan que se conozca la logística de cuáles serán estas actividades enmarcadas en este 8º aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela y nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes para actualizar la información minuto a minuto, Marcela. Luisito, y te digo, te lo tengo de primera mano. Ya me van a decir cuál es esa logística para ese aniversario y los planes que se vienen para la otra semana aquí en Venezuela cuando hablamos de este rubro específicamente, que es el techo propio. Te libero, no te pongas corbata, es viernes. Esa frase que sigue en Venezuela, es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, corre, corre Luisito, para que también sin corbata hoy se ven buenas noticias en la calle. Me acompaña el ministro de Vivienda de este país, el señor Ildemaro Villarroel, un hombre que está ya láminas en mano, preparado y listo para sumar información. Ya de entrada les dije que los planes de la otra semana se los iba a pedir. Bienvenido, ¿cómo va? Gracias, Marcela. Un viernes bastante atípico en el país, porque después de un día muy cargado de informaciones como el día de ayer, yo contaba a la audiencia que el discurso del canciller Arreaza por años se va a recordar en instancias de Naciones Unidas por defender a un pueblo y exponer al mundo este resultado tan dañino de las sanciones. Y aún así vemos que la misión en Venezuela echa viento en popa, sigue cada jueves con entregas de viviendas. Yo me acuerdo a las primeras que vi, inclusive estaban amobladas. Así es algo que si uno lo cuenta fuera de Venezuela no se entiende. Quiero empezar por ahí, justamente, de qué se va a tratar este aniversario y qué herramientas se van a poner en marcha. Sí, bueno, nosotros hoy, como una representación de la gestión de gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, inspirado en el sueño de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, llevamos adelante la responsabilidad de mantener en alto el centro de esta revolución, que es el ser humano. Y la vivienda como un factor importante para el bienestar de la familia, para el desarrollo social, ha logrado sostenerse en los momentos más adversos que ha ocurrido en nuestra patria por designios de un imperio que no termina de convencerse de que este mundo se hizo para iguales, de que el ser humano está creado igual ante Dios y ante la ley y ante el concierto internacional. Por eso felicitamos desde la Gran Misión Vivienda Venezuela la ponencia de nuestro compañero canciller Jorge Arreaza el día de ayer. Yo pienso que lo más resaltante de esa exposición es el coraje con que lo hace ante un mundo que, bueno, intenta librarse de esas cadenas. La Gran Misión Vivienda Venezuela hoy exhibe grandes logros concretos. 2.604.132 viviendas al día de ayer, que hacíamos otra entrega del jueves de vivienda en el estado Carabobo, como en 8 estados, se nutre para presentar la próxima semana el 8º aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y como tú lo dijiste, Marcela, en el 30 de abril del año 2011, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, nacido de su corazón y de su compromiso, bueno, generó de su angustia, porque él vio en sus primeros años de que la estructura ordinaria no era capaz de absorber la satisfacción de esas necesidades. Y creó esta gran misión. Llegó una adversidad. Así es. ¿Te acuerdas la tragedia de Vargas, la vaguada que vino 2 años después? Hizo que la necesidad de vivienda se pusiera en el tope de los asuntos de atención de nuestro comandante supremo. Y por eso, en su creatividad estratégica y visionaria, bueno, articuló, generó la sinergia necesaria entre los órganos del Estado, la voluntad política, para crear esta magia. Esta magia que muchos todavía se rascan la cabeza preguntándose cómo hacen en adversidad para estar entregando. Eso tiene una lógica muy mecánica, pero que tiene su fuerza en que hay un presidente con visión, hay un líder revolucionario que está comprometido, y en los peores momentos la salud, la educación, la vivienda son aspectos importantes. Entonces vamos a celebrar ese 8º aniversario. Se entregaban las viviendas en ese momento
con línea blanca, línea marrón, y así lo venimos haciendo, por supuesto, el efecto de la guerra económica, tú lo debes saber. Perdón que le interrumpa. Sí, Línea claro. blanca fuera del país. Se entregaban con lavadoras, lavarropas, neveras, heladeras, aire acondicionado en muchos casos. Yo me acuerdo de haber visto inclusive el sofá en la sala principal, el sillón con 2 butacas, lo básico para entrar, vivir, pintado, listo, pero también había otras que se entregaban con obra gris, como se llama fuera del país. Y había otras que se entregaban materiales y que el propio Consejo Comunal, los vecinos, levantaban la estructura de punto cero, con el plano y con el asesoramiento. Ahí es donde justamente el venezolano empezó a conocer un poco más en los hechos, ministro, de cómo un chino iba asesorando con el plan en la mano. Sí, así es. Fíjate, la ejecutoria de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Marcela, la podemos distinguir en base a sus entes ejecutores en 4 grandes grupos. El primero, el Poder Popular Constructor, que ha desarrollado una capacidad que hoy representa el 37.4% de las 2.600.000 viviendas que se han construido han sido de manos del Poder Popular, y un porcentaje importante, bueno, por autoconstrucción. Nosotros entregamos los materiales a las asambleas de viviendas venezolanos, y debo destacarte que la base de esa capacidad está en la organización popular que ha promovido la revolución, ¿sabes? Los consejos comunales, los comités de autogestión, que se sienten empoderados, tienen confianza en que en este contexto de valoración de su potencial como es la revolución, ellos pueden salir, inclusive a demandar, inclusive a proponer y más participar con carácter protagónico en la construcción de sus propias viviendas. Ese es el primer bloque, ¿sí? De hecho, estamos en disposición ya de presentar al país un hito del movimiento de pobladores aquí en Caracas, 120 viviendas que fueron construidas con el Poder Popular. Aquí mismo en Caracas, el poder, la gente construye, asesorada técnicamente, pero con su mano de obra. El segundo grupo son las instituciones públicas. Nuestro presidente Nicolás Maduro colocó toda la fuerza constructiva del Estado, PDVSA, la Fuerza Armada, las gobernaciones, las alcaldías, con su capacidad de construcción, la dirigieron, la canalizaron para construir viviendas para nuestro pueblo. Eso es un gran potencial. Y tercero, tenemos las empresas privadas, que junto a nuestro sistema de financiamiento de bajo costo, con créditos de la cartera hipotecaria, construyen cerca de 40.000 viviendas en el plan del 2019 para este año. Y el cuarto bloque son los convenios internacionales. 94.122 viviendas han sido construidas por los convenios internacionales, que es una demostración de la visión geopolítica de nuestro comandante supremo y que ha mantenido nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Así que, bueno, ahí tienes un bloque robusto que se ha mantenido indetenible, fortalecido el poder popular, sobre todo en estos tiempos, porque es la forma, oye bien, más económica que tenemos de hacer vivienda. Una vivienda unifamiliar que puede construirla un grupo de 6, 7 personas en una comuna, se realiza entre 6 y un año, a veces un año, 2 meses más, 14 meses, para construir una vivienda unifamiliar que pasa a ser el hogar de toda la vida, la realización de un sueño. Solo es posible en esta revolución y con el compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. El próximo lunes, ¿qué anuncios habrá? ¿Habrá algún anuncio extra por allí, además de marcar el plan de trabajo en este contexto que atravesamos? Vamos ya adelantando informaciones, a ver qué podemos obtener. En el arte de ustedes, los periodistas, ¿no? De dar los tubazos. El que no pregunta no obtiene. Sí, así es. Mira, sí, vamos a tener unas actividades, tenemos que celebrar. Nuestro presidente Nicolás Maduro está muy emocionado por la llegada de este 8º aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sobre todo en los momentos de adversidad, sobre todo en estos últimos 3, 4 años que le ha tocado a él mantener este sueño en lo más alto. Este 8º aniversario, bueno, se cubre primero con un ideal de resistencia victoriosa, ¿sabes? Nosotros manejamos la idea figurada que nos ha presentado nuestro presidente cuando se presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, de que estamos atravesando la tormenta. Nosotros en la Gran Misión Vivienda Venezuela decimos, aprendimos a no zozobrar en la tormenta, ahora nos toca navegar en la tormenta. No nos quedamos parados tratando de no hundirnos, sino que ya no nos hundimos, ya seguimos adelante avanzando. Por eso esa programación comienza el 29 de abril en el Alba Caracas. Van a confluir 2 grandes eventos. Primero, un congreso de entes ejecutores por la paz que se viene realizando hace 2 meses desde su instancia parroquial, municipal
estadal y vamos a la instancia nacional donde los 160 delegados de todo el país, del Congreso de Vivienda Venezolano y de los entes ejecutores, van a presentar las propuestas innovadoras para que la Gran Misión Vivienda Venezuela en su ejecución física y financiera atraviese las adversidades por venir. Forma prospectiva que ha tomado la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y el segundo evento es el segundo Foro Internacional Venezuela, líder mundial en el derecho humano a la vivienda, que va a congregar a representantes de 15 países, te sorprenderás los que vienen para ese evento, a hablar sobre la vivienda en sus países, a contrastar, a conocer esta experiencia. Los vamos a llevar a visitar urbanismo. Y no te digo los emblemáticos, Ciudad Caribe, Ciudad Tiuna, otros urbanismos. Hay 1.175. Los recién estrenaditos como el de Guacara. Sí, exacto, 1.175 urbanismos de más de 50 viviendas hasta 6.000 viviendas como Ciudad Caribe, Ciudad Tiuna, tenemos en el país. Y ellos pudieran escoger dónde ir. Pudiéramos decirle, escoja usted qué estado, escoja usted qué urbanismo, y van a ver la experiencia de una revolución que hace realidad los sueños de manera cotidiana. De esta manera, estas actividades con estos dos grandes eventos, el Congreso por la Paz y el Foro Internacional Venezuela, líder mundial en el derecho a la vivienda, van a avanzar a través del día 29, 30, el 1 de mayo vamos a asistir a la gran marcha de todos los trabajadores de la Gran Misión Vivienda Venezuela, acompañado con todos los representantes internacionales para dar un carácter mundial a esa marcha. Estaremos respaldando a nuestro presidente y a los trabajadores. Y el día jueves vamos a hacer el acto de clausura, igual en el Alba Caracas, y ahí nuestro presidente estará para dar el cierre y la gran connotación de este aniversario. Y bueno, estaremos en todos los urbanismos en ese jueves de vivienda cantándole cumpleaños, como es tradición en nuestro país, a esta Gran Misión Vivienda Venezuela. Y entonces eso nos llenará de alegría y voluntad para seguir en esta lucha, Marcela. Hay grandes creaciones para ir resaltando aquí. No sé cómo se las va a ingeniar, ministro, para que en tan poco tiempo representantes internacionales vayan a todo el país, porque en la geografía de toda Venezuela están levantados justamente estos urbanismos, este techo propio de decenas, de cientos de venezolanos. 28.000 nuevos hogares a familias de Mérida planean terminar y entregar este año, y creo que hablar de no solamente Caracas, sino del resto del país también lleva al mundo justamente un panorama distinto. ¿Por qué? Porque generalmente las cosas que hoy estamos contando de Venezuela se dan acá, en la capital, y sin embargo en esta misión vivienda están incluidos los puntos más distantes de la nación. A donde uno va ahora dice que es esa construcción nueva, ya levantada, gente aprendiendo inclusive a hacer una nueva vida en un espacio que a lo mejor antes no lo tenía, porque el techo era precario, en un lugar desfavorable, a lo mejor a la vera de un río, en un lugar donde no podía habitar. Sobre esto también en múltiples veces hemos escuchado al comandante Chávez afincarse mucho y diciéndoles, no solamente le ponen la casa, pónganle la universidad, pónganle el centro de salud, pónganle el CDI, toda la infraestructura para que esa persona tampoco tenga que desplazarse a un lugar lejano a tomar lo que le hace falta. Creo que también esa concepción está buena contarla y participar al mundo de cómo se está armando esta estructura nueva de vivienda en Venezuela. Nueva, una manera de decir, miren, ya cumple 8 años. Sí, mira, Marcela, yo creo que debo comenzar describiendo la transformación progresiva que ha sufrido la Gran Misión Vivienda Venezuela en dos ámbitos. Primero, nació como una respuesta al evento que tú comentaste, ¿verdad? De máxima necesidad que tuvimos, más de 75.000 personas damnificadas en todo el país. Y hemos venido evolucionando a tener hoy una Gran Misión Vivienda Venezuela con los contenidos programáticos del Plan de la Patria, sobre todo el Plan de la Patria al 2025 que ha presentado nuestro presidente Nicolás Maduro y que hoy es ley de la constituyente para nuestro país, que la tengo acá, ¿verdad? Importante, esta es nuestra guía, el Plan de la Patria, en su objetivo 5, salvar a la humanidad. En sus objetivos específicos 5.5 establece la construcción de ciudades ecosocialistas. Nosotros no solamente destacamos el hecho de que pasamos
de una visión de respuesta a una visión proactiva, viendo al futuro. Y para ello yo te muestro, por ejemplo, lo que es la distribución estatal de las metas del año 2019. Para eso nosotros caracterizamos con 2 variables cada una de las necesidades de nuestro país por estado. Y vemos el mapa que te indica con el número rojo donde tenemos mayor programación de vivienda. ¿Cuáles son los criterios? Uno, el déficit habitacional. O sea, ¿en qué estados tenemos el mayor índice de déficit habitacional basado en los censos 2001-2011 y que vamos a actualizar ahorita en el próximo censo? Y la segunda variable que cruzamos es el dinamismo poblacional, es decir, qué población está creciendo más rápido. Y entonces, aquella población donde haya mayor crecimiento, esté creciendo más rápido y haya un déficit mayor, ahí nosotros enfocamos los esfuerzos. Es importante señalar que eso lo cruzamos con el plan de desarrollo económico. Nosotros tenemos zonas económicas especiales, como son la faja petrolífera, la faja acuífero-pesquera y la faja minera, ¿verdad?, que están acá en Bolívar. Fíjate que Bolívar, a pesar de ser una zona bajamente poblada, tiene un número de mayor densidad de viviendas de cualquier otro. O sea, igual que la franja pesquera en el norte costero de nuestro país. Lo que quiero decirte con esto, con ya los números establecidos, inclusive a nivel de parroquia, a nivel de zona, nosotros ya tenemos programado cada una de las viviendas. Tenemos en construcción, Marcela, 135.000 viviendas que estén en alguna fase constructiva. Por eso es que cualquier venezolano que transite nuestras calles, autopistas, locales, regionales, interurbanas, se va a tropezar visualmente, no solamente con un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con confirmación concreta, sino también con algunas viviendas que están en fases constructivas. Ese es nuestro potencial de logro inmediato, porque con los recursos que va asignando nuestro presidente de manera oportuna, nosotros vamos consolidando, paretizamos el tema financiero. 80% para las viviendas que ya tenemos a punto de terminar y 20% para ir activando nuevos terrenos, nuevas viviendas y nuevos proyectos que permitan ir solidificando las metas, ¿verdad?, a mediano plazo. Por eso tú puedes ver cómo en Venezuela nosotros, a pesar de esta crisis, seguimos avanzando. Sabe que el punto financiero es un punto crucial en toda esta cuestión. Una de las primeras preguntas cada vez que hablamos de la Misión Vivienda Venezuela es: ¿y Marcela, y cómo pagan? ¿Es un porcentaje de acuerdo al sueldo? Y yo les digo que esto ha ido cambiando, porque las primeras viviendas, las primeras unidades habitacionales entregadas por la Misión Vivienda Venezuela surgieron, ya lo decíamos, en un contexto de lluvias terribles en el país, inundaciones posteriores y miles de personas que se quedaron en la calle. Entonces esas personas, largos años y quizás hasta ahora, no han pagado un centavo por esto y no se les ha exigido, previendo justamente que puedan enviar los chicos a la escuela, que puedan tener una fuente de trabajo. Se han modificado por ahí en el Instituto Social buscando asegurar ese panorama. Y la última respuesta era cómo paga el techo, que esto tampoco es algo que se entienda. Ya con el correr de los años sé que ha cambiado la dinámica y le pregunto ahora entonces, ¿cuánto se paga? ¿Quién puede llegar a presentar sus recaudos y sus papeles para obtener un techo si le hace falta? Excelente pregunta, Marcela, porque tú me permites romper un mito. Ajá. Un mito que se ha utilizado para buscar invisibilizar los logros de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Lo primero que yo tengo que decirte, te lo voy a responder en 2 partes. Primero, el costo de la vivienda y después qué se está haciendo y por qué sí se paga. El costo de la vivienda, lo primero que hago como idea principal es que la vivienda, ninguna vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela se regala, ni se ha regalado ni se regala ahora. Se vende a precios justos y nosotros en socialismo no pensamos en el precio, sino en el sistema de acceso financiero a la vivienda, por lo cual no nos preocupamos nada más por el costo de reposición para mantener la dinámica financiera, sino porque tengamos un sistema bancario, ¿verdad? Para eso son los sistemas de intermediación bancario, que den crédito suficiente a las personas con el sueldo de la base, ¿verdad?, de la escala salarial, y ellos puedan acceder. Las personas que hoy, las familias que ganan 1, 2 sueldos bases, ¿verdad?, estaríamos diciendo un petro, ¿sí?, tienen la posibilidad de acceder, básicamente porque el sistema de crédito, que es el que ofrece las mejores condiciones de Latinoamérica,
porque ningún crédito hipotecario a largo plazo de Latinoamérica pasa de 20 o 22 años. Nosotros lo llevamos a 30, 35 años. Ya esto te habla de que las cuotas mensuales van a ser muy bajas para nuestros trabajadores, porque no podemos comprometer más del 30% del salario mensual de un trabajador. En cuanto al costo, para tocarte el tema del costo de la vivienda, que es accesible. Tenemos, yo lo voy a decir así, es una magia para quien piensa solamente desde la ideología capitalista, porque lo primero que hace que nuestras viviendas cuesten la mitad y menos de la mitad de lo que cuesta en referencial en Latinoamérica. Aquí vino disculpa el adjetivo, pero un sesudo economista hace como 3 años. Sí, no, bueno, no, yo le tengo respeto, yo le tengo respeto a las ideas, yo le tengo respeto a las ideas de Joseph Stiglitz, ¿no? En su libro El precio de la desigualdad. Él es revolucionario dentro de su idea capitalista, ¿no? Él lo critica mucho allá. Pero no, se llamaba Hernández Soto, o se llama Hernández Soto, vino poniéndole el valor de $20.000 a la vivienda y que si le vendíamos al pueblo a $20.000, él se preocupó de ver cómo obtenía real de las viviendas, no se preocupaba que, bueno, el 60, 70% de los venezolanos no tienen para pagar en su vida $20.000. Entonces, nosotros nos preocupamos por el primer aspecto para reducir los costos es el terreno. El terreno en cualquier parte del mundo, Marcela, representa el 50% de la estructura de costo. Es decir, tú tienes un terreno que los engordas digamos, con la inversión del Estado, con la inversión de todos, tú tienes el terreno. Si el Estado le hace un acueducto y ese terreno se pone a valer más. Si le hace una carretera que no la paga el dueño del terreno, una carretera cerca, el terreno se puso a valer más. Si le tira una red eléctrica, se pone más. Ahora en ese terreno, antes no se podía construir nada. Ahora se puede construir un centro comercial o habitacional. Bueno, si ese centro comercial vale $2 millones, por decírtelo en un término internacional, porque esto es un ente internacional, bueno, el terreno yo te lo voy a vender en $2 millones, no te lo vendo por menos. Es decir, ya la estructura de costo se duplica. Aquí en Venezuela el terreno, gracias a las leyes que articuló nuestro comandante supremo, se adquiere a través de un mecanismo de decretos a vivir a un precio justo. Eso conlleva, por supuesto, comenzar a evaluar, bueno, y el propietario, ya te voy a decir dónde queda el derecho del propietario, pero ese propietario que tiene 7, 8, 10 hectáreas donde pueden beneficiarse entre 800 y 1.200 familias, tú tienes como líder, como responsable de decir, bueno, ¿cómo hacemos para atender la necesidad de este propietario, ¿verdad?, de pagarle a precio justo de algo que engordó sin hacer nada o beneficiar a 800.000 familias? Bueno, yo dejo eso para que cada quien en su casa... El acceso a la tierra, el dilema eterno que tenemos en la región. Ya ahí reduces un 50. El otro aspecto que reduce el costo es los materiales. Nosotros tenemos un entramado industrial y un sistema de distribución con Construpatia que reduce en un 37.7% los costos. No me refiero a los costos especulativos, los costos comerciales normales nosotros los reducimos en 37.7%. Después están el sistema financiero para empresas que acometen proyectos, por decirte, en el sistema normal está en cerca de 22 a 28 puntos porcentuales la tasa activa. En el sistema de la Gran Misión Vivienda Venezuela la tenemos en 10%. Sumamente económico el costo financiero. Y por último, las taxaciones e impuestos no son exentos de taxaciones. Todo eso hace que la vivienda sea de muy bajo costo. Y paso al otro lado. ¿Cómo beneficiamos para darle acceso? Eso la hace disponible. ¿Cómo la hacemos accesible? Ofrecemos sistemas de crédito para nuestros trabajadores. Tú sabes que en Venezuela existe un fondo de ahorro obligatorio que es público, que es administrado por el Estado a través del Banco Nacional de Vivienda, no es privado, que quien lo administraría estaría buscando más bien cómo saca más, ¿verdad?, usufructa el dinero de los demás. Nosotros ofrecemos esos créditos entre un 6 y 9% a 35 años. 30 a 35 años dependiendo de la condición. Disculpe, pero mi mente analítica se va al 42% de un crédito UVA que muchas personas hoy en Argentina están literalmente asfixiadas con un crédito que han sacado y que ahora con la disparada del dólar ayer y la disparada del riesgo país, literalmente los asfixia y los ahorca. Pone en riesgo algo tan sagrado para una familia como es el techo. Mientras nosotros hablábamos, producción me decía, Marcela, 9:10. Dígame usted que tiene el reloj, no, 9:03. Sí, 9:04 tengo yo. Me queda una última pregunta y con esto, por lo menos este primer capítulo de Misión Vivienda, hoy vamos a cerrarlo aquí en Agenda Abierta. Yo le voy a contar en red social Twitter qué es lo que nosotros subimos hoy como información. Acotamos palabras del presidente Maduro del día de ayer. 200.000 financiamientos y 250.000 hectáreas van a ser entregadas al Poder Comunal
buscando impulsar producción nacional en este país. Además, Venezuela está presente en un evento que se llama La Franja y la Ruta, que se está haciendo en China. El interrogante es, ¿crece el país? Y con esto la pregunta la voy a ampliar para el ministro, porque no solo nos vamos a quedar con esta idea de que crece el número de viviendas otorgadas a los venezolanos en el marco de esta gran misión Vivienda Venezuela, sino crece la producción en este entorno de adversidad. Se vienen largos días de debates que son cruciales, un anuncio también de la jornada de ayer en temas políticos, así que vamos a ver ese poder comunal qué protagonismo toma. Ministro. Sí, quiero que me permita cerrar con lo del título de propiedad rápidamente. Título de propiedad, disculpa, pero es importante porque hay expectativas con eso. Los títulos de propiedad sí se entregan en la gran misión Vivienda Venezuela. Los terrenos que se han utilizado para la construcción de vivienda en un 57% son terrenos públicos y el 43% son terrenos privados. Los terrenos privados son sujetos de un proceso judicial que a veces tarda 1 o 2 hasta 3 años por cuidar el derecho de ese dueño del terreno para apelar a otras instancias hasta que, bueno, se llega a un depósito legal. Esos urbanismos que se han construido de manera muy acelerada y se han entregado y no se ha resuelto el tema judicial de la tierra, se entregan títulos de propiedad de las bienhechurías, pero no se puede entregar el título de propiedad porque tiene que resolverse el tema de la tierra. En eso estamos avanzando. Pero en el resto, nosotros tenemos cerca de un 62% de las viviendas que ya las personas tienen su título de propiedad. Seguimos trabajando para que el resto de ellos tengan su título, que lo adquieren con un crédito y comienzan a pagar a 30 años aquellos que no lo pueden pagar inmediatamente. Entonces te cierro el mito, sí se paga, siempre se paga a un costo justo y se entregan los títulos de propiedad. Voy ahora al tema de la producción, Marcela, porque tú me haces bastantes preguntas densas con poco tiempo. Mira, la Gran Misión Vivienda Venezuela es el centro de una política en la cual convergen todo un sistema de 5 vértices, ¿no? El terreno, el pueblo, la parte financiera que ya la hablamos, la parte de los materiales y los entes ejecutores. En la parte de los materiales, que es a donde se enfoca tu pregunta, hay un entramado de empresas. Construir una vivienda no solamente lleva entre 12 y 2 años, también lleva un entramado de industrial, comercial, humano, técnico, ¿no? Tenemos empresas que nos proveen de manera priorizada. Si salen 2 cabillas de la Corporación Socialista de Corporación Siderúrgica, esas 2 cabillas son para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Si salen 2 sacos de cemento de la Corporación Socialista de Cemento, esos son para la Gran Misión Vivienda Venezuela, Petrocasa. O sea, la prioridad es la política social en nuestro gobierno. Por eso es que nosotros tenemos a costos muy preferenciales y tenemos la prioridad en la distribución de los principales materiales de nuestro país. Súmale a eso que nosotros tenemos un convenio con China, con el cual importamos, porque toda economía necesita complementarse, ninguna es autárquica, es decir, abastece el total de sus necesidades, eso no existe. Por eso necesitamos complementarnos, por ejemplo, los componentes eléctricos, muchos de ellos vienen de China en estas alianzas que nos permiten con fondos de inversiones traer materiales para tener resguardo y complementar las necesidades y la dinámica de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Debo decirte que también reconocemos un efecto negativo de las medidas arbitrarias del imperio norteamericano. Claro. Por ejemplo, con el apagón y el ataque al sistema eléctrico, nosotros cuantificamos en 10.488 viviendas que no se terminarían este año de no tomar las medidas que estamos tomando, de extender los horarios, de trabajar los domingos, porque trabajamos hasta los sábados en construcción y ejecución de vivienda. Bueno, extendemos hasta los domingos para poder saldar. Y a esas 10.488 familias no les vamos a decir, nuestro presidente Nicolás Maduro no le va a decir a final de año, mira, no te pudimos entregar tu vivienda porque nos atacó el imperio. No, te entregamos las viviendas a pesar de que el imperio nos pueda seguir atacando, como una muestra de que somos irreversibles, imbatibles, invencibles y tenemos una moral de el límite que nos dé el cielo para defender nuestra patria, nuestro legado y seguir avanzando en este 8º aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Todavía tiene dudas de por qué sube o no sube la producción en este país? Forjados de coraje, así van los venezolanos justamente luchando por su destino. Quienes vivimos aquí vamos dando muestra de ello. Me voy a ir a ver las respuestas a la pregunta Twitter. Vamos corriendo con el tiempo, pero es vital ir cumpliendo también con ustedes. Respuestas a nuestra pregunta de hoy. ¿Qué crece la producción? ¿Crece para un sector? ¿Crece para todos? ¿Cómo es la cosa? 48% dice sí, crece para todos.
¿sí? No hay un pueblo que vote a uno o a otro candidato y en este caso cuando crece todo no esté inmerso en ese crecimiento, imposible. 3% dice no, el crecimiento es desigual. Después les pongo una pregunta a ese 3%, a ver por qué, porque estaría bueno fundamentar también ahí e ir sumando respuestas. Y fíjese aquí, ministro, también cómo en las respuestas la mediática buitre internacional va sumando, porque hay un 47% dice que no lo creo, o sea que tienen resultados tangibles que vamos mostrando, pero aún así en redes sociales siguen invisibilizándolos. Ahí está entonces el cruce de opiniones y esto que siempre estamos hablando de lo que ocurre en Venezuela, las dos visiones de país que no se encuentran en una paz conjunta, esperanzada para todos. Ministro, gracias. Por favor, nos gracias vamos a ti, ir a la Marcela. pausa viendo a esta hora el panorama electoral con Joan Ortiz, que me está esperando desde hace rato. Panorama electoral en España, cobertura exclusiva también el próximo domingo aquí en nuestra pantalla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos desde Barcelona. Última jornada de campaña electoral después de 15 días de campaña oficiales. Y hago hincapié en esto de oficiales porque en realidad la campaña electoral ya lleva más de 15 días, lleva varias semanas, incluso podríamos decir meses, de alto voltaje, de muchísima tensión, de controversia, de confrontación. Y lo hace pues como suelen acabar muchas campañas electorales, que es a la búsqueda del voto de los indecisos. El Centro de Investigaciones Sociológicas de España calcula que hay alrededor de un 30% de indecisos, una tercera parte de los cuales están debatiéndose entre votar a Ciudadanos o al Partido Popular, es decir, a votar dentro de la derecha. No saben cuál de los dos partidos y ahí es donde vemos a las dos formaciones lanzar todo tipo de argumentos para pescar estos votos. ¿Qué es lo que dice Casado? Pues que una derecha que vota dividida fractura fácilmente España. ¿Y qué es lo que dice Albert Rivera? Pues Albert Rivera dice que aunque las encuestas no le dan el primer lugar, sino que le dan el tercero o el cuarto en función de las encuestas, pues que podría dar la campanada, es decir, la sorpresa y situarse como la lista más votada. Mientras tanto, hoy hemos conocido cuál es el parecer de Casado respecto a la ultraderecha y ha dejado claro que la puerta a Vox estaría abierta para que entrara a formar parte del gobierno. Y entre todo, ¿cuál es la posición del presidente Pedro Sánchez? ¿Qué dice ante todo esto? Bueno, Pedro Sánchez comenzó la campaña electoral intentando ladear la cuestión catalana, no meterse de lleno porque eso podría traerle problemas. Sin embargo, la fuerte presión de la derecha le han obligado a posicionarse y de una manera muy equilibrada lo que ha venido a decir es que su propuesta sobre la unidad territorial tiene que ver con reforzar el estado de las autonomías, algo que va completamente en contra de lo que proponen el Partido Popular y Ciudadanos y todavía más Vox, que es recentralizar y al máximo el Estado español. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió facilitar el procedimiento para conceder la ciudadanía a los residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, una zona en disputa con Ucrania desde 2014. El decreto establece que en máximo 3 meses la ciudadanía debe ser concedida a todo que la solicite y beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas que podrán disfrutar de la doble nacionalidad, rusa y ucraniana. Putin afirma que la decisión tiene carácter humanitario para proteger a los ciudadanos que tuvieron casi todos sus derechos violados, algo que desde las calles de Donetsk fue celebrado como una conquista para los pueblos de Donbass que luchan por su independencia de Kiev y reivindican su identidad rusa. Yo pienso que indudablemente es un paso positivo, porque para las personas que viven aquí es imposible usar la ciudadanía ucraniana en el este, entonces muchos no tienen la oportunidad de moverse para otro lado. Este decreto va a facilitar la obtención de un pasaporte ruso y disfrutar de los derechos civiles, poder votar, cruzar fronteras o incluso quedarse en Rusia por más tiempo. Sin embargo, el gobierno de Kiev ha calificado la medida como un golpe al proceso de paz de Minsk e instó a la comunidad internacional a recrudecer las sanciones contra Moscú.
El decreto del presidente ruso que simplifica el procedimiento para obtener la nacionalidad de aquellos que viven en el territorio temporalmente ocupado de Donetsk y Lugansk es otra interferencia sin precedentes en la Federación Rusa, en los asuntos ucranianos y en la independencia de nuestro Estado. Una violación brutal de la integridad de nuestro territorio y la independencia de Ucrania. Injerencia o resguardo de derechos. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos el conflicto de Donbass y las nuevas medidas de Putin. Fíjense aquí, vamos a ir aprendiendo a pronunciar dos lugares en el Donbass que tienen mucho que ver con todo esto, Lugansk y Donetsk. Una población sin derechos. ¿Por qué decimos eso y por qué están en el eje de toda esta cuestión? 41% de los ciudadanos de este Donbass requiere de alimentos. 52% demandan medicinas. 34% denuncian que no pueden acceder o tienen dificultad a productos de uso cotidiano, lo que se usa en la casa en el día a día. 92% dice que no tiene ganas de dejar de vivir en esta región del Donbass, que quieren quedarse ahí. 150 personas y 38 organizaciones están sancionadas por la Unión Europea. Hablamos de datos del año 2015 del Instituto Internacional de Sociología de Kiev. Así las cosas, se estiman que en 5 años de conflicto ya son 2 millones de desplazados en esta región y entre 5 y 10.000 víctimas. ¿Cómo surge entonces este conflicto? Es importante revisarlo, aunque sea rápido hoy. 22 de febrero del 2014, golpe parlamentario, el presidente Yanukovych es destituido del poder tras negar la entrada del país en la Unión Europea. 28 de febrero de ese mismo año, pobladores del Donbass se alzan, proclaman su independencia. Allí mismo, el 18 de marzo del año 2014, el presidente Vladimir Putin firma la anexión de Crimea y Sebastopol tras un referéndum donde el 96,77% de los crimeos vota por ser incorporado a Rusia. Y hoy aparece entonces que estos habitantes, cuando reciben pasaportes rusos, se arma una polémica. Corría en mayo del 2014 cuando el Congreso decretaba nuevas elecciones. ¿Quién ganó? Petro Poroshenko. ¿Se acuerdan? 5 de septiembre del 2014, el presidente Putin dio su apoyo enviando tropas de cascos azules a Ucrania, buscando proteger esta línea de separación de las zonas independentistas. Noviembre del 2014 se dieron las primeras elecciones en Donetsk y en Lugansk. Y luego, febrero del 2015, se firman unos acuerdos que se llamaron de Minsk y que pusieron las bases para una solución política en este conflicto, pero que hasta ahora no han logrado que cese la violencia. Naciones Unidas dice que por esas acciones de violencia que continúan ya hay más de 10.300 muertos. Nosotros aún manejábamos la cifra entre 5 y 10.000, teniendo en cuenta la cantidad de información que hay allí en el medio y por algunas fuentes periodísticas que no teníamos cómo verificarlas. Año 2017, los líderes políticos, tanto de Lugansk como de Donetsk, anuncian que quieren unirse y crear la República de Novorrusia. Quieren ir hacia Rusia, usan la moneda rusa, reciben el gas de Rusia, tienen una identidad que viene de los años de la Unión Soviética. Allí entonces puntos que son importantes para ir entendiendo por qué entonces la polémica que se abre hoy a raíz del tema. Está Jorge Kreines con nosotros, es nuestro invitado. Vamos a tratar entonces con él de ir a dilucidar algunos enigmas y tratar de entender por qué justamente se arma esta polémica. Hansel Oro ya está desde Moscú. Si está Hansel, voy entonces con Hansel primero, así vemos el panorama hoy. Hansel, bienvenido, ¿cómo te va? Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia, así es. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que facilita los trámites de obtener la ciudadanía de Rusia para los habitantes del Donbass, sobre todo basándose en un régimen simplificado del artículo 14 de la ley federal de esta nación euroasiática para obtener la ciudadanía con fecha del 31 de mayo de 2002. De acuerdo con el presidente de esta nación euroasiática, Rusia no tiene intenciones de crear problemas ninguno a la nueva dirección, al nuevo presidente de Ucrania electo el
el pasado 21 de abril. Se trata de este comediante de 41 años, Volodymyr Zelensky. Pero sin duda se trata también de un tema humanitario, debido a que los habitantes del Donbass no tienen, digamos, la libertad para poderse desplazar por diferentes lugares, lo cual este pasaporte, el trámite de régimen simplificado, le daría al menos una posibilidad de poderse desplazar por diferentes países. Se trata de un tema humanitario, como reiteraba el presidente ruso Vladimir Putin, sobre todo basándose en esta ley que anteriormente se había firmado por la Duma Estatal de Rusia, la Cámara Baja del Parlamento de esta nación euroasiática, donde el presidente tiene la facultad para otorgar la ciudadanía de esta nación a determinadas personas. En este caso lo ha expedido a un régimen simplificado de las personas que viven tanto en la República Popular de Donetsk como también en la República Popular de Lugansk. No obstante, también se aboga por la Federación de Rusia por un entendimiento con la nueva administración que sucederá al entonces y actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, Volodymyr Zelensky. Se trata de buscar nuevas alternativas y estrategias para al menos buscar una normalización de las relaciones entre ambos países, pero sobre todo basándose en este punto neurálgico de la relación, que es el conflicto en el este ucraniano, donde ya el propio Zelensky se había pronunciado de resolver esta vía partiéndose de los acuerdos de Minsk y sobre todo también buscando una vía política diplomática a la hora de resolver esta situación. Hasta acá esta información. Adelante. Muchas gracias. Me voy ahora sí con Jorge Kreines, colega también, analista de política internacional, diálogo telefónico. Va a ser mucho más acotado, pero es importante entender si es farsa o es realidad la que está detrás de esta polémica que se arma cuando Vladimir Putin entrega pasaportes a estos ciudadanos. Jorge, bienvenido. Allí entonces la pregunta ya condensada. Hola Marcela, buen día. Buen día. Bueno, en realidad es prácticamente una resolución de carácter administrativo, facilitar que los ciudadanos que pidan la nacionalidad rusa puedan hacerlo de una manera más rápida, más sencilla. Lógicamente que cualquier movimiento en una situación tan tensa como la de la región de Ucrania genera movimientos complicados en la arena internacional. Allí hay en pugna dos principios del derecho internacional que se confrontan. Uno es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que involucra lógicamente a los pueblos del este de Ucrania también, y el otro es el principio de integridad territorial. En este caso, la defensa de la integridad territorial que hace el gobierno central de Ucrania. Pero también juegan aquí elementos políticos, elementos de poder, el antecedente del plebiscito popular que hubo en Crimea, donde prevaleció el principio de autodeterminación. Y esto que debiera resolverse normalmente en diálogos diplomáticos o en algún tribunal internacional, bueno, ahora genera este tipo de tensiones que se producen además momentos antes de la asunción del nuevo presidente ucraniano y un presidente que ha derrotado en las urnas a Poroshenko, que es el que generó toda esta crisis, y al mismo tiempo es una manera de decir, bueno, si tú has dicho en la campaña electoral que vas a dialogar con Moscú para resolver este problema y tratar de evitar una confrontación armada, bueno, tienes un elemento más para ese diálogo de que la cuestión de Donbass se resuelva pacíficamente, que dejen de haber operaciones militares, que deje de morir gente en las confrontaciones militares y que el problema se resuelva como se debe resolver, dialogando y pacíficamente y lógicamente teniendo en cuenta los intereses y los deseos del pueblo de esas regiones. Marcela. Muchas gracias por este pronunciamiento. A esta hora también vamos chequeando ese punto, Jorge, y viendo justamente qué es lo que va pasando con esta cuestión. Por lo pronto en redes sociales preguntamos si cambia el futuro del este ucraniano o, como dijo hace minutos nuestro invitado, simplemente se trataba ya de un tema administrativo. En redes sociales, en Twitter específicamente, ustedes respondieron sí, 50%, que cambia el futuro de estas personas. 14% dice no
y 29% dice desconozco. Allí la importancia justamente de contar al mundo lo que pasa. Tanto como este otro tema que viene a continuación. Si está con niños en casa, mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay que sumar a todos los integrantes de la familia a la hora, por ejemplo, de ver un tema tan importante como es las vacunas. Duelen, pero son necesarias. La UNICEF alerta para nuevos brotes de sarampión en el mundo. Según un último informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, más de 20 millones de niños no recibieron la vacuna contra el sarampión al año durante los últimos 8 años, lo que genera un nuevo surto de la enfermedad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las infecciones de sarampión a nivel mundial registradas en el primer trimestre de 2019 llegaron a los 112.163 casos, casi 4 veces la cifra del mismo trimestre de 2018. Además de eso, en 2017, cerca de 110.000 personas, casi todas niños, murieron por sarampión. Un incremento de 22% respecto al año previo, indicó las Naciones Unidas. Una enfermedad tan común, pero altamente contagiosa, que llegó a números preocupantes en países como Estados Unidos, Filipinas, Tailandia y Túnez. Hoy, en Agenda Abierta, haremos foco sobre las causas de regreso de epidemias antes controladas en el mundo. Es un tema sumamente importante y si bien el tiempo ya no nos daba para llevarlo hoy en este programa de Agenda Abierta, quisimos mostrarlo igual y estar muy atentos en cada uno de esos países esta semana de vacunación que se está dando. ¿Por qué? Porque hay una ola de sarampión que se va propagando a ritmo alarmante y lo dice un organismo como UNICEF. Allí entonces la imagen y por eso yo les dije, niños, duele pero salva, duele pero cura. Atentos entonces. Hay campañas de vacunación mundiales hoy activados a raíz de lo que pasa. España va liderando justamente estos números terribles en la Unión Europea. Atentos, en la próxima semana les prometo revisarlo justamente por la importancia del tema y para que si están aquí en Venezuela no se pierdan ninguna posibilidad a la hora de vacunarse, porque hay instancias sanitarias abiertas justamente teniendo en cuenta estos números y esta alerta que está enviando UNICEF. De enero a marzo de 2019 se registraron 110.000 casos, un aumento del 300% respecto al primer trimestre de 2018. Lo dice UNICEF, 25 de abril 2019. Allí tienen entonces la información. Nos vamos a despedir, como es viernes, vamos a ir a proponerles un momento distinto donde vamos a sumar la música también hoy. Baila Jalisco y nosotros lo mostramos en nuestra Agenda Abierta, cortesía del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana. Allí las imágenes y con este colorido bonito y esta diversidad les deseo buen fin de semana, los abrazo mucho, los quiero.